de Capurtala, salía de Francia, dirección a Marsella, o sea, de París, dirección a Marsella, por indicaciones del Marajá, para hacer un supuesto viaje a España desde Marsella, que tampoco fue así, sino que lo que hizo fue que cuando llegó a Marsella embarcó en el SS Aurora, un transatlántico, para hacer también un supuesto viaje de placer con ese buque. La idea del Marajá, como ya comenté en el anterior capítulo, para que podamos enlazarlo perfectamente, era de que nadie supiera de que Anita iba hacia la India, puesto que él no quería que los paparazzi se enteraran y empezaran a poner noticias que a él no le convenía, puesto que las autoridades inglesas pues no veían de buen agrado de que el Marajá se casara con una chica pues de una condición humilde, en lo que llamaban entonces una casa recompensas, que para nada era la situación de Anita, ¿no? Pero bueno, ellos no lo entendían. Y entonces el Marajá inventó aquel viaje para que Anita pudiera ir a la India, porque ese buque hacía escala en Bombay, y entonces allí ya ella se quedaba. Pero en el barco Anita pues fue de una manera totalmente clandestina, nadie sabía que era la Maharani de Capurtala. Incluso, como ya he comentado, pasaron cosas muy curiosas en el barco con el capitán del barco, que le gastó algunas bromas a Anita sin saber él que era la Maharani de Capurtala, una mujer pues gracias a su esposo pues con un poder y unas influencias bastante grandes, y él pues se temió lo peor. Pero bueno, lo dejamos aquí. Aquel viaje que Anita lo pasó muy mal porque iba embarazada ya de 3 meses y pico. Estuvieron en Egipto, Suez, bueno, estuvieron por muchos países, hasta que hicieron parada en Bombay. Allí en Bombay, como estaba previsto, una legión de criados la estaba esperando, y desembarcaron pues todas las pertenencias de Anita, que eran más de 50 baúles, entre baúles y maletas, maletas Louis Vuitton de París, que no era vamos, que no la había comprado en el rastrillo, que le habían costado un dineral, ¿no? Pero todo lo que se movía en torno al Marajá era por lo mismo, era todo a base de dinero, de grandeza, y era de aparentar lo que tenía, no lo que no tenía, lo que tenía. Bueno, pues Anita en el viaje iba pensando cómo sería aquella India en la que ella iba a desembarcar, y por todo lo que le habían comentado, pues a ella siempre le habían hablado pues de mucha riqueza, mucho lujo, bueno, grandes excesos de todo tipo y tal, y ella esperaba encontrar allí pues una India pues de cuentos de hadas. La cuestión fue que cuando bajó de la India y la subieron en esos transportines que eran llevados por personas, y la llevaron al hotel. El hotel era el Taj Mahal de Bombay, el mejor hotel que había en Bombay. Pues por el camino ella quedó un poco sorprendida, porque veía que no todo el mundo vestía con ese lujo que vestía el Marajá, sino que había allí gente muy pobre que estaban tirados en el suelo, que vivían en la miseria más absoluta, rodeados de moscas. Era una cosa espantosa. Bueno, pues cuando llegaron allí al hotel, a Anita lo que se le apetecía era descansar, porque el embarazo y la travesía del barco pues le habían puesto un cuerpo malísimo, y ella lo único que tenía ganas era de estar acostada. Lo primero que hizo fue, cuando llegó allí al hotel, dirigirse a su dormitorio, y para sorpresa suya se encuentra de que era un hotel muy lujoso, pero las camas no tenían sábanas. Entonces Anita llamó a
a una de las recepcionistas que estaban por allí y le dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Que no hay sábanas, pensando que no le habían hecho la cama todavía, ¿no? Y la recepcionista le dijo algo que ella le dejó, incrédula, ¿no? Le dijo, no, es que en este hotel no hay sábanas. Bueno, y entonces, ¿con qué nos tapamos? Pues ella se quedó un poco así desconcertada y se lo comentó a Madame Dillon, que Madame Dillon estaba ya acostumbrada a todas estas cosas, y Madame Dillon le dijo que en la India, en aquella época, estamos hablando de 1907, 1908, no había costumbre de que en los hoteles hubieran, fíjense, sábanas para las camas. Las sábanas se las tenían que llevar, el huésped se tenía que llevar las sábanas para ponerlas en la cama. Pero lo curioso es que ese hotel, por ser el Taj Mahal, que era el hotel más importante, pues tenía cama, pero otros hoteles, muchos de ellos no tenían cama, la gente dormía directamente en el suelo. Eso era en aquella época y hoy nos parece increíble, pero que fue así. Bueno, en esa estancia en que estuvo Anita, que fueron pocos días, hasta que el Marajá le mandaron un emisario para que volvieran, para que se dirigieran a Kapurthala, pues Anita dio unos cuantos paseos y hubo uno que le llamó mucho la atención, porque pasaron por un lugar donde había unas torres enormes de mármol blanco, y en esas torres había unos cadáveres que eran devorados por los buitres. Pero vamos, eso era un espectáculo que se veía así a simple vista. Y bueno, Anita quedó, digamos, patidifusa, quedó horrorizada. ¿Cómo podía estar pasando eso allí? Y Madame Dillon le dijo que ese era el cementerio de Parfish. Era un lugar donde la gente, cuando tenían un difunto en su familia, lo ponían allí para que los buitres se lo comieran, pero era porque el alma de la persona pasaba, según sus creencias, a estas aves y siempre estarían vivas. Bueno, aquello a Anita pues le causó un espanto tremendo. Al día siguiente, unos hombres, llegó primero un emisario del Marajá diciéndole de que al siguiente día ellas tendrían que ir a la estación de Bombay, que allí le estaban esperando un tren para llevarlas a Kapurthala, al Punjab, y allí a Kapurthala, que estaba a la falda del Himalaya, un viaje que le llevaría 2 días de viaje, y Anita, pues aquello de verdad, cada vez que decían que tenía que hacer un viaje se ponía mala. Bueno, pues aquella mañana que ellas debían ya de partir, llegó allí un ejército de hombres criados en taparrabos y turbantes, que cogieron pues todas las pertenencias de estas 3 mujeres y se las llevaron como si fuera un desfile procesional, se lo llevaron hacia la estación, y ellas iban en unos transportines tirados por unos hombres, y bueno, pues allí hacia la estación. Cuando llegaron a la estación, allí le estaban esperando 2 vagones muy lujosos que habían enganchado en otro tren que iba hacia Kapurthala. Hay que decir que en aquella época muchos de los marajás que había en la India tenían sus propios vagones de tren para viajar cómodamente, y estos estaban en unas vías muertas que no se utilizaban hasta que ellos lo necesitaban. Bueno, pues ese fue el caso del Marajá de Kapurthala, de Ajay Singh, que tenía allí sus 2 vagones muy lujosos que lo tenían allí apartados. Cuando ellas llegaron, ya estos vagones habían sido limpiados, habían sido puestos en uso, y les invitaron a pasar. Anita quedó muy sorprendida de ver aquel tren, porque aquel tren no era como los que ella estaba acostumbrada, que era de pasajeros normales, cuando venía de España a París, cuando fue
de París a otros sitios que iba y tal, pero este era diferente, este estaba adecuado para esta familia. Es decir, el primer vagón estaban dispuestos una cocina, los alojamientos de los criados, etc. Y en el servicio. Y en el siguiente vagón, que era el que viajaba Anita, pues estaba dispuesto un comedor, había una serie de sofás muy cómodos. Según escribía Anita, las paredes estaban forradas de madera de caoba, las lámparas eran de bronce y con adornos en oro, la vajilla era londinense, el agua que bebían, incluso el agua que bebían era agua Evian de París, que el Marajá fue muy estricto en esto, le prohibió a Anita que bebiera agua que no fuera esa, porque el agua de allí de la India pues estaba, digamos, contaminada y le podía causar perjuicio. En fin, que allí estaban pues con todas las comodidades, pero Anita iba con su problema, que era su embarazo, y 2 días de viaje en el tren, el chucuchucuchú del tren, como dice la canción, pues aquello le causó verdaderas incomodidades y que luego tuvo también sus consecuencias. Bueno, pues Anita empezó allí el viaje lo mejor que pudo, la mayor parte del tiempo parece ser que lo pasaba tendida y bueno, pues se dio cuenta de lo grande que era la India, ¿no? Bueno, pues por fin llega al Punjab y en el Punjab en la estación de Hurunduyu de allí del Punjab, en Kapurthala, ella cuando llegó el tren se dio cuenta de que había una multitud de gente en la calle, pero como ella había visto mucha gente también allí en Mumbai, pues le pareció pues normal, ¿no? Y la gente no hacía más que cantar y tocar las palmas y gritar, y ella pues pensó que era algo pues, normal. Ella por la ventana no hacía más que mirar a ver si veía al Marajá, porque ella tenía verdaderos deseos de ver al Marajá. Ella estaba obnubilada, estaba enamorada de aquel hombre, pero por más que miraba no lo encontraba, y ella pues estaba un poco decepcionada pensando de que el Marajá no había ido a recibirla. Bueno, pues cuando bajan del tren se encuentra que hay una alfombra roja muy larga, bordeada de unos grandes macetones con flores y pequeños arbolitos y tal, una cosa muy bonita. Y ella baja y una banda de música empieza a tocar, y ella se da cuenta que todo esto que había allí liado era por su llegada, y ella pues verdaderamente lo agradeció, saludó a la gente y tal, pero ella estaba molesta por no ver al Marajá. Bueno, pues dio unos pasos siguiendo aquella alfombra roja y empezaron a tocar el himno de la Casa Real de Kapurthala. Ella, como ya sabía lo que tenía que hacer, pues se puso la mano en el pecho y pues muy solemnemente pues escuchó el himno, y cuando terminó pues todo el mundo aplaudió, se quería acercar a ella pero no podía porque no la dejaban, le pusieron muchos collares de flores, etcétera, etcétera. Y cuando ya iba a salir, dicen algunas crónicas de que unas manos que vinieron por atrás le taparon los ojos y le dijeron: ¿quién soy? Entonces Anita se dio cuenta que era su amado, su Marajá, y ella se volvió muy contenta y sin poderse reprimir le dio un beso al Marajá delante de todo el público, lo cual pues que no era lo habitual, ¿no? Y la gente pues emocionada empezó allí a aplaudir y estaban
felices, ¿no? Aquello al Marajá pues le gustó mucho porque de alguna manera pues vio como Anita se había ganado la simpatía de sus compatriotas. Bueno, pues termina esto y ahora van a los coches que la iban a llevar al palacio. Supuestamente la iban a llevar al palacio de Capurtala, ese palacio que el Marajá había estado construyendo desde hacía 10 años y que todavía no estaba terminado. Bueno, entonces allí la estaban esperando 2 coches. Para mí esto fue una cosa, cuando yo estuve investigando sobre la vida de Anita, que me llamó mucho la atención y que bueno, pues me satisfajo bastante porque yo hice unas indicaciones que incluso algunas personas pues me dijeron que prácticamente que yo me lo había inventado y después se demostró que no era así. El Marajá tenía esperando a Anita a 2 coches que eran de la marca Rolls Royce y del modelo Silver Ghost, es decir, fantasma de plata. Bueno, pues estos 2 coches fue una edición especial que hizo la casa Rolls Royce, que creo que fueron unos 50 coches lo que hicieron nada más, y estaban destinados a gente muy importante de todo el mundo, a reyes, plenipotenciarios, etcétera, etcétera. Y el Marajá compró 2 de aquellos coches Silver Ghost de Rolls Royce, pero quiso el Marajá que uno de ellos se decorara pues con arreglo a su estatus, es decir, que fuera como una carroza real, y le puso unos adornos, bueno, una profusión de adornos que para mí lo que hicieron fue afear el coche. De hecho, para mí el coche se transformó en un coche de estos de muertos, de estos de un coche funerario, ¿no? Más que un coche real. Y ahí es donde surgieron algunas voces que decían que eso yo me lo había inventado, pero mira por dónde. Pues tengo la fotografía, acompaño la fotografía, y luego aquellas mismas personas, pues hay que decirlo, me pidieron disculpas y ahí quedó todo. Bueno, pues Anita iba en ese horrible coche que ya digo parecía un carro de esto de, como decíamos antiguamente, el carro de la pena, el carro este que llevaba a los muertos a su última morada. Y ella y él iban en la parte de atrás y delante iba el chofer y el secretario. Y en el coche que les precedía iba Madame Dijon, la criada Lola, un criado iba delante y el chofer. Y se dirigieron a la residencia que iba a ocupar ahora Anita Delgado. Anita pensaba, porque ya todo el mundo lo daba por hecho y ella creía que era así, que iba a su palacio de Capurtala, aquel que el Marajá decía que había hecho para ella, pero luego le confesó que llevaba 10 años haciendo aquel palacio extraordinario. Y le dijo que le faltaban todavía unos retoques al palacio y no quería llevarla hasta que el palacio no estuviera totalmente construido y listo para que ella entrara. Así que le pidió disculpas y le dijo: mira, te voy a llevar una casita que tengo aquí al lado del río y cuando en unos días, cuando ya esté terminado el palacio, pues nos vamos allí al palacio. Y así fue. El Marajá la llevó a aquella casita entre comillas, que era otro palacio que tenía, no con la grandeza de Capurtala, pero era un palacio también enorme, que era el Palacio de Buenavista, que estaba allí al lado de un río, un sitio que a Anita le encantó, le gustó mucho. Y allí estuvieron hasta que el palacio estuviera terminado. Nos detenemos un poquito en el palacio este de Capurtala, que el Marajá estuvo haciendo durante 10 años, y él quería que ese fuera una réplica exacta al Palacio de Versalles de París. De hecho, a este palacio le llamó el Eliseo. Pero no solamente era
exacto en su forma exterior, sino que todo el interior estaba hecho con arreglo a como era el Palacio de Versalles. Para colmo del paroxismo de este hombre por querer tener lo mejor de lo mejor, se trajo pues muebles de estilo europeos, que bueno, pues se buscó lo mejor de cada lugar. Tenía obras de arte de prácticamente todos los grandes artistas del momento. El oro, la plata, eso no faltaba por ningún lado. Aquellos tapices, los cortinajes, todo lo que había en el palacio era extremadamente ostentoso. Tanto es así que los criados, fíjese, el Marjá tenía 500 criados, tenía 150 concubinas y un montón de mujeres, cosa que Anita no sabía, y que cuando se enteró que Anita no era la única, eso a ella le sentó regulín. Entonces, hablábamos de la ostentación del Marjá, y el Marjá quiso que aquellos criados que estaban allí en el palacio estuvieran vestidos al uso de la época de Luis XV, con sus pelucas, con esos trajes que llevaban los antiguos criados parisinos y tal, ¿no? Y bueno, el palacio era, vamos, algo fuera de serie. También le preparó, porque el matrimonio no era costumbre de que durmieran juntos, cada uno tenía su dormitorio, y él se procuró de que el dormitorio de Anita, que en la fotografía se ve porque estaba sobre el frontispicio de este palacio, en uno de los lados, que no le faltara de nada al dormitorio de Anita. De hecho, aparte de todo el mobiliario lujoso que le puso un tocador con todos los perfumes que podían desear cualquier mujer, pero hizo una cosa que denota que el Marjá verdaderamente pues también sentía algo por Anita, y fue de que mandó colocar allí una mesa grande donde colocó muchos cuadros, o sea, pequeños marquitos con fotografías que ellos habían hecho en París y que Anita tenía de sus padres, de tal. Y era con la idea de que Anita no se sintiera sola allí en Capultara, que aquello le ayudara de alguna manera a vencer pues a una posible nostalgia que pudiera tener. Bueno, pues Anita empezó allí a vivir. Bueno, tengo que decir una cosa: cuando he dicho de que el palacio era totalmente exacto al de Versalles, había una gran diferencia, y era que, como verán ustedes, en la puerta del frontispicio que se ve aquí en la fotografía, la puerta es excesivamente grande, y es que el Marjá pidió que fuera todo igual menos la puerta. La puerta tenía que ser enorme. ¿Por qué? Porque él tenía el antojo, el muchacho pues tenía también sus antojos, y que quería entrar en el palacio subido en su elefante. Entonces no hubo más remedio que hacerle la puerta más grande. Ese fue el único, que se sepa, el único cambio sustancial que sufrió aquel palacio. Bueno, Anita por la noche, como dormía sola, pues estaba asustada, porque aquello era muy grande. Ella siempre estaba acostumbrada a vivir rodeada de gente, y el que ella supiera de que allí no pasaba nada, porque tenía la Guardia Real, estaba por los pasillos, estaba fuera del palacio, y allí no iba a entrar nadie, ella allí estaba súper segura, pero ella se sentía incómoda. Y bueno, le pidió al Marjá de que le permitiera poner una cama más allí donde durmiera pues su criada Lola, para que le hiciera compañía, y el Marjá no tuvo ninguna dificultad en concederle este deseo.
Pero hay una cosa que es muy importante, por lo que vamos a ver en otros capítulos, y es que Anita Delgado, como saben ustedes, en Málaga, en aquella Málaga de principios del siglo XIX, era una Málaga un tanto, digamos, cateta, perdón, del siglo XX, era a principios de 1900, era una Málaga un tanto cateta, ignorante, como todas las de otros países, de otros lugares. Y entonces aquí empezó a decirse que Anita había sido una apóstata, que había renunciado a su religión, que, bueno, empezaron a decir barbaridades de ella que para nada se atenía a la verdad. Esto se cree que fueron, pues, comentarios de esas pías señoras que entonces había en cofradías y en algunos lugares, digamos, de culto cristiano, pues que no veían bien que se hubiera casado con el marajá, con el moro, como le decían, y yo creo que era más por envidia que por otra cosa. Pero dicho esto, fíjense lo que hizo Anita nada más llegar al Palacio de Capurtada, que eso nos da una orientación de cuál era sus vocaciones, cuáles eran sus necesidades religiosas. El marajá, una cosa que sí le prohibió es que no quería ver en el palacio nada que tuviera que ver con la religión cristiana ni con otras religiones. Allí era la cultura sikh, pues no quería esto. Entonces ella se tuvo que atener a los deseos del marajá. Pero al principio colocó una cosa muy curiosa en el alféizar de la chimenea. Colocó 3 postales de unas indias que iban con unos saris muy bonitos y que, bueno, pues eran unas indias con unos saris, no tenía nada más, ¿no? Y puso a 3. Entonces el marajá creía de que, bueno, pues que a ella le había llamado la atención a estas mujeres y tal, que las tenía allí por lo que fuera. Lo que el marajá no sabía es que detrás de cada foto la marajaní había escrito Virgen del Carmen, Virgen del Perpetuo Socorro y Virgen de la Victoria, que era la patrona de Málaga. Y todas las noches, antes de dormir, como había hecho en su casa durante tantísimos años, ella le rezaba a esas 3 estampas, que para ella no eran unas indias con saris, eran sus vírgenes, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de la Victoria y la Virgen del Carmen, a las que ella le tenía un especial cariño. Y todas las noches pedía por su familia, pedía por todo, delante de estas 3 estampas. Eso ya nos dice qué clase de persona era Anita Delgado. La semana que viene hablaremos de la vida de Anita en el palacio, hasta que se marcha a París, y todas sus andanzas, cómo fue aquella preboda y la boda, que fue algo tremendo. Ya verán ustedes que son cosas que pasan, que si nos las cuentan y no sabemos que verdaderamente son ciertas, jamás las hubiéramos podido creer. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor darle al like y al dedito para arriba, suscribiros, que es gratuito y además nos ayuda. Y si conocéis a alguien que le pueda interesar estos temas malagueños, pues pasárselo, que seguramente os lo van a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.